Bueno, muy buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar seguimiento a la jornada técnica. Ya vamos ahí para más de 5 o 6 horas de jornada. La verdad, muy linda la jornada. Y la mesa de expertos es como la cereza del postre. Se suma a la mesa Esmildo Finale, que queda con nosotros. Gracias, Esmildo, por sumarte, por subirte al barco con nosotros. Tenemos acá, si quieren habilitar las cámaras como quieran, quédense a gusto para que los que estamos acá, la audiencia, sepa, conozca quiénes son los panelistas, los que forman parte de la mesa. Mi nombre es Keisleni, les voy a estar acompañando en esta sesión como moderadora. Ahí recibí esa gran responsabilidad, espero cumplir con mi deber y hacer bien y para que todo marche lo más lindo posible para cerrar con llave de oro esa primera jornada de la comunidad. Forman parte de la mesa, creo que Sergio Macías ya está con nosotros. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Sergio es Microsoft MVP, MCT en Business Solution y nos habla desde México. Participa también Alberto Carlos Avendaño, que desde Argentina va a estar ahí respondiendo sus dudas, consultas. También es Microsoft MVP en Business Applications. Nos acompaña Jonathan Bravetti, creo que Jonathan también ya está conectado. Jonathan, ¿cómo estás? Por supuesto, acá estoy. ¿Cómo están todos? Bien, gracias por formar parte de la mesa. Jonathan es Solution Architect Dynamics 365 Business Central y AX. Gracias, Jonathan, una vez más por estar acá. Nos acompaña también Mayra Badillo Villamizar, creo que también está conectada, que desde Colombia participa con nosotros. Hola. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias una vez más por estar acá. Nos acompañan desde España Juan Antonio Tomás, que es Microsoft MVP Dynamics 365 Finance and Operation y Technical Lead. Gracias, Juan, por estar acá Hola con a todos. nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros por invitarme. De nada. Nos acompaña Tony Granel, Microsoft MVP y MCV, que también desde España, ¿no? Está acá con nosotros. Hola, Tony, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches desde España, buenas tardes para vosotros y lo mismo, muchas gracias por permitirme compartir con vosotros este ratito. No, por favor, nosotros es que te agradecemos. Y nos acompaña también Esmildo Finale, que es arquitecto senior de Microsoft. Gracias una vez más, Esmildo, por quedarte. Y para finalizar, nos acompaña Alfredo Aristimuño, que está acá en Argentina también. Alfredo es Dynamics 365 CE y Power Platform Certified Architect. Hola, Alfredo. Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo está? Bueno, para empezar, ustedes, los asistentes, si quieren, pueden habilitar el micrófono para hacer las preguntas o pueden registrarlas en el chat de la sesión, ¿ok? Para dar el puntapié inicial a la mesa, ya tenemos acá 10 preguntas que nos fueron enviadas. Podemos ya arrancar, no hay un orden de quién habla primero, quien quiere puede apuntarse, ¿ok? Solamente confirmen si me ven bien, si me escuchan. Los panelistas ya dieron su feedback, pero ahora yo le pregunto a la audiencia, a los asistentes, si está todo ok. Si no está, por favor, comente por chat, ¿ok? La primera pregunta que nos enviaron en la encuesta, entre comillas, que hicimos con los asistentes registrados fue: respecto a la migración de SLAs y reglas de enrutamiento desde el cliente web hacia la interfaz unificada, ¿existen algunas recomendaciones o precauciones que deberíamos tener en cuenta previa a la migración? Y la otra pregunta de este mismo asistente sería: según la última actualización de Dynamics 365, la nueva forma de configurar un KPI permitirá tener una variable de aplicar desde distinta al configurado en el SLA. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre configurarlo directamente desde el SLA y configurarlo directamente en el KPI? Quien quiere contestar puede apuntarse. Es más para los que son de Dynamics esto, ¿no? Sí. Para los que son. Yo ya me excluí del grupo, chicos. Sí, lo que pasa es que los SLAs ahora están basados en Power Automate, lo que he visto. Y en el tema de migración, no he realizado una migración, no sé si alguien la ha hecho. No, realmente, a ver, yo les cuento, lo que pude ver con respecto a los SLA es que no lo hice últimamente, sino que lo había hecho hace un tiempo y no había una migración, digamos, que funcionara, porque conceptualmente es un poco distinto lo que es el KPI del SLA. Entonces es como que justamente estamos en un cliente que no era demasiado grande, que no tenía demasiado movimiento y nada, se generaron de vuelta y sin ningún problema. Pero no hicimos una migración como tal, ¿no? Eso es lo que voy. Por eso ahí tendría que investigar un poquito más ese tema, porque la verdad que no me ha tocado exactamente hacer eso. Tal Ok, cual como Yo lo planteé. gracias a todos. acabo de compartir en el chat un par de links a Microsoft Docs. El primero está muy, bueno, los dos están muy interesantes, pero el primero se explica bastante bien el tema de esta migración, del proceso para migrar estos SLAs. Efectivamente, como comentabas, uno de los temas principales es que dejas de utilizar, digamos, los workflows de toda la vida y migran a Power Automate con todas las dificultades que nos podemos imaginar que van a suceder. Pero el sistema ya tiene, o sea, el circuito que tiene para hacer la migración tiene una serie de etapas y verifica lo que puede migrar y lo que no puede migrar. Y lo que no puede migrar te dice el por qué. O sea, que tienes como un asistente que te ayuda un poco a hacer esto. El segundo link habla del tema de los KPIs. En el Customer Service tiene que ser con la versión, evidentemente, actualizada y ojo con la confusión porque al mirar en la documentación hay cosas que son solo para la parte de Customer Insights o para esto, pero no, esto es de Customer Service puro y duro. La recomendación al que ha hecho la pregunta es que mire estos dos links, estos dos enlaces y probablemente con esto tendrá una buena guía para resolverlo. Excelente, gracias. La segunda pregunta es, hola a todos, gracias por su tiempo. Con todo lo nuevo de Power Platform, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, etcétera, cuando un cliente tiene Dynamics 365 con cualquiera de las apps, Sales, Service, etcétera, de acuerdo a la documentación de licencias para poder consumir Canvas Apps y flujos de Power Automate desde Dynamics 365, el cliente debe tener estas licencias y más la licencia de la app que tenga de Dynamics. Las preguntas son, ¿qué estrategia utilizarías para consumir estos servicios? Y la otra, ¿qué alternativa brindarían a los clientes en este caso? Una pregunta previa. ¿Estamos grabando esta sesión? Sí, Sí, le estamos grabando. Pues entonces, cuidadín con las respuestas. Es un poco, sí, tal cual, porque ya se ve por dónde viene la pregunta, ¿no? Okay. Bueno, en esa creo que es un tema que nos podemos llevar al menos un par de horas charlando. El tema del licenciamiento es algo complicado para mí, que cada vez que requieres de contestar una respuesta es necesario bajar el documento de licenciamiento por 758 veces y contestar la respuesta, porque vivimos en un mundo donde todo cambia tan rápido que la respuesta de hoy, el día de la mañana, pudiera no ser esa, ¿no? Entonces, ha habido una serie de cambios en el licenciamiento de los que veníamos acostumbrados de decir, compro Customer Engagement y tengo todo lo que me puedo imaginar en CRM. Y anteriormente, pues podías hacer integraciones y podías migrar datos sin preocuparte por la cantidad de peticiones
que hacías a los servicios de Dynamics. Entonces, ya estoy como que abarcando cosas distintas, pero al final están relacionadas al licenciamiento. Okay. Entonces, hoy en día, el Customer Engagement se fue segmentando en aplicaciones montadas sobre Power Platform. Cada una de las aplicaciones existe la versión Enterprise y Professional, si no me equivoco. Perdón, es Sales Enterprise y Sales Professional. Sí, estoy bien. Me corrige alguien si me equivoco o digo una tontería. No, eso está correcto, es correcto. Y cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de peticiones hacia los diferentes servicios o a las APIs que te da de forma predeterminada, así como te da espacio en disco, te da espacio para documentos, para logs, y el uso de los conectores premium en Power Automate, que en teoría sería una de las primeras cosas que nos interesaría, es ¿puedo o no puedo con una licencia de Sales utilizar conectores premium de Power Automate? La respuesta es sí, lo puedes usar con esos. Si nos vamos a un licenciamiento que no tiene nada que ver con las aplicaciones que le llamamos aplicaciones primarias y hablamos de Power Apps, entonces ahí va modificando el número, la cantidad de peticiones, de espacio, de opciones. Entonces, si la persona que escribió la pregunta puede ser más detallista en qué es lo que está buscando, lo podemos ayudar, pero si no, podemos hablar aquí 3 horas de eso. Yo mi interpretación... Perdón. Tony. Sí, No, yo me meto aquí en todo. Comparto todo lo que ha dicho Sergio, como no podía ser de otra forma, y añadiría que tal vez el usuario se esté refiriendo a qué puede y qué no puede, ¿no? Yo, para resumirlo y no entrar en follones de licenciamiento, diría que toda aplicación de Dynamics incluye un plan de Power Apps y de Power Automate asociado. Business Central, por ejemplo, incluye también su propio plan, igual que Operations incluye su propio plan. Y puedes utilizar el Power Automate siempre en el contexto de la aplicación de Dynamics que tienes. Es decir, que si tú lo que vas a hacer es utilizar cualquier conector premium, pero para generar información en tu tenant de Dynamics, en tu CRM, en tu Business Central, lo que sea, es legítimo. Pero lo que no es legítimo, lo que no estaría autorizado, lo cual no quiere decir que no se permita ejecutar, es lanzarlo para otra cosa. O sea, utilizar un conector, mejor dicho, teniendo la licencia de Power Apps de Dynamics 365 for Sales, hacer un Power Automate que lo que haga sea conectar cosas entre ellas que no tengan nada que ver con Dynamics 365. Esto es lo que la teoría dice en el modo de licenciamiento. Ok, muchas gracias. Correcto. Quería hacer un puntito más. Sí. De acuerdo con todo lo que dijo Sergio y Tony, la ecuación de licenciamiento es muy compleja y tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿qué tipo de licenciamiento de Office 365 tiene? Desde E1 hasta S. Todas esas son variables que vas a poner. Después, la cantidad de usuarios. Dependiendo de la cantidad de usuarios y el tipo de licencia, tienes un número de llamadas que puedes hacer, que son diarias y son horarias. Y tienes hasta un límite cada 20 minutos. Entonces, basado en esa combinación, ¿qué tipo de cuentas estás usando? Si estás usando un App ID o estás usando una cuenta regular, ¿qué tipo de SKU tiene la licencia que estás usando para hacer esa llamada? Porque hay varios tipos de SKU de licencias basados en los diferentes años. Por ejemplo, hay muchas licencias de Team Member que se expiran ahora en enero 31 del 2021. Pero está disponible otro SKU igual para Team Member, pero son muy diferentes y pueden hacer cosas diferentes. Por ejemplo, nada más puede ver 15 entidades el nuevo. Hay muchas limitaciones. Entonces, tienes que ver qué realmente deberíamos ir al requerimiento funcional a ver qué se quiere hacer, porque la respuesta es muy amplia. Ok, gracias por aclarar, Esmildo. Bueno. Cerremos esta pregunta. Vamos a saltear ahora para el mundo de Dynamics RP.
Ahí les tiro la pregunta que nos pasaron. ¿Cómo ven la introducción del CDS para la integración con los ERPs? Bueno, pues yo entro aquí mismo. La verdad que yo actualmente estoy trabajando con la integración de CDS con ERP, en mi caso es con Finance and Operations, con lo que antes era X, y tengo que decir que de un tiempo a esta parte ha mejorado muchísimo. Ahora mismo contamos de forma totalmente nativa con un, digamos, producto que han llamado Dual Write, que nos va a permitir tener una sincronización en tiempo real, prácticamente, entre CDS y F&O a través de Data Entities. Por ejemplo, antes lo que se usaba más con el Prospect to Cash, ¿no? Para sincronizar cuentas y contactos y demás. Actualmente con Dual Write lo hemos implantado y la verdad que funciona bastante bien. Tiene poco tiempo de... Bueno, realmente tiene casi 2 años y pico de vida, pero vida real, con un funcionamiento real, tiene poco tiempo y está funcionando bastante bien. Aparte de la integración con Dual Write, también podemos trabajar desde hace poco con las Virtual Entities dentro de CDS, que nos va a permitir exponer la información de Finance and Operations dentro del CDS sin necesidad, digamos, de duplicar la información dentro del CDS. Es decir, tú vas a tener todos los datos disponibles en tu CDS, pero físicamente van a estar guardados dentro de F&O. Hay al final llamadas OData y no necesitas tener esa información duplicada. Y lo mismo con temas de Power Automate, con Power Apps y demás, gracias a esa integración más nativa, que antes teníamos que hacer muchas más virguerías para poder conectar el CRM, cuando era solo CRM con AX, actualmente está bastante conseguido y funciona bastante bien esta integración nativa. Excelente. Gracias, Juan. No Nada. sé si Jonathan quiere agregar algo. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Por la parte Sí. de Business Central, digamos que también está bastante avanzado, eso está funcionando bastante bien. Nunca tuve oportunidad para probarlo, sinceramente, pero he investigado bastante sobre eso y se puede utilizar tanto ya sea en entornos on-premise como en entornos online. Así que tener un entorno on-premise de Dynamics 365 Business Central tampoco es una contra para esto. Pero después es bastante como dijo Juan Antonio Tomás, con respecto a Finance and Operations funciona de esa forma, muy correcto, es que lo explicó muy bien. Y con respecto a Business Central no les puedo especificar exactamente la forma en que funciona, pero les aseguro que funciona de forma correcta y es bastante amigable el funcionamiento. Ok, gracias, Jonathan. La próxima Sí, yo pregunta es... un segundito, Sí. que Sí, Tony. sobre lo que ha dicho Jonathan, yo sí que conozco un poquito la mecánica en Business Central, es exactamente igual que lo que dice Juan Antonio, es simplemente se accede con las entidades virtuales, está en preview, pero bueno, está en preview y esto va a estar dentro de muy poquito. Tiene algunas limitaciones que supongo que en el caso de Finance and Operations también debe ocurrir. Hay ciertas cosas que no están disponibles todavía, pero suponemos que lo estarán. Y la verdad es que incluso el conector nativo que teníamos para enlazar Business Central con Dynamics 365 Sales, que sabéis que habían 2 versiones, una que necesitabas utilizar 2 licencias y después estaba la de la integración directa a CDS, que se presentó en el Directions del año pasado de Viena. Pues ahora, para poder utilizar la antigua, el sistema te obliga a que primero instales la integración CDS. O sea que la respuesta general a la pregunta de cómo vemos el tema de CDS en cuanto al ERP no es que cómo lo vemos, sino que el camino es CDS. Esto es algo que es incuestionable. Pero es el camino del ERP, es el camino de Project, iniciado con Project Web, y es el camino de tantas y tantas cosas que van a ir yendo a este modelo de datos universal, ¿no? CDS, CDM, la Open Data Initiative que se presentó en el Ignite de hace un par de años, en la primera Keynote, que estaban a la vez Satya Nadella, el CEO de SAP, y el CEO ahora no me sale el nombre. De Adobe. De Adobe, perdón, exacto, ¿no? Esta es un poco la idea de todo esto. Por tanto, vamos todos a hacer eso. Se han sumado ya más de 20 fabricantes. Empezaron estos 3 como pilares y por su fuerza, evidentemente, la importancia queda clara, pero se ha sumado un montón de gente, o sea, un montón de empresas potentes a esta iniciativa. Y ya está, ya no digo más.
Excelente, gracias. Case, perdón que Sí. me meta ahí, yo no soy moderador, pero como no puedo opinar mucho sobre estos temas, aprovecho y una pregunta que tiene que ver con esto, que dice, es de Jonathan Manrique, dice una pregunta respecto a las entidades virtuales. ¿Cómo haces para replicar el modelo de seguridad de Finance and Operation en CDS a nivel de visualización? Eso yo creo que lo van a contestar mejor la gente que trabaja día a día con CDS. Yo sí que te digo que cuando vas a trabajar con los datos dentro de FANOW, al final el usuario que utilizas, hay una conexión, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama ese usuario, pero tienes que configurar una conexión con esa entidad y al final tú utilizas el mismo usuario. Necesitas tener tu licencia de FANOW para poder trabajar los datos de ese elemento, entonces entiendo que el usuario cogerá la misma seguridad que dentro del RP una vez que los datos ya están mostrándolos en el RP. Ahora, el cómo lo muestra CDS, si lo sacas en una vista o en una entidad de CDS, ahí no sabría decir. Seguro que Tony sabe más que yo de eso. No, pero aquí que Sergio también se moje, que Sergio también sabe mucho. Ahí, o sea, yo creo que no lo he utilizado, pero la esencia o la arquitectura es, si utilizamos para las APIs o los servicios de FANOW para jalar los datos en una virtual, el usuario intrínsecamente condicionará el acceso a los datos, como hoy lo hace el mismo CDS, ¿no? Claro, yo lo decía más, a lo mejor igual lo he entendido mal, porque en FANOW al final tú tienes una serie de formularios en los que puedes ver la información, ¿vale? Y tú tenemos un framework de seguridad que lo que hace es que te permite visualizar ciertos formularios, ya no los datos, sino formularios, puntos de entrada que tú, o sea, el botón en el que haces clic para poder acceder a la información, eso va basado en una seguridad por roles, ¿vale? Entonces, luego aparte tú puedes hacer filtrado por datos. Lo que ya no sé cómo quedará es, si yo me traigo esos datos al CDS y no tengo ningún tipo de filtrado por datos como tal, ¿cómo podemos limitar dentro del CDS a que ese usuario concreto no pueda acceder a esa vista? Ahí es lo que me refería yo. Levanto la mano. El tema está en que en el momento en el que accedemos a los datos desde CDS, aunque sea una entidad virtual, quien va a mandar son los roles que tengamos en CDS. O sea, si yo tengo unos roles dentro los roles del CRM de toda la vida, ¿no? Que en este caso se extienden al concepto de las model driven, en base a los roles que yo tenga definidos, pero ya no son los roles de Finance and Operations. Son los roles, o sea, los datos de Finance and Operations van a pasar de forma transparente, hasta donde yo sé, a CDS. Después, lo que puedas visualizar o no dentro de CDS va a depender de tu nivel de roles dentro de CDS. Sí, que justamente eso es lo que Jonathan también agrega. Dice, creo que el usuario tiene que ser admin. He probado con usuarios que no sean admin en Finance and Operation y ese mismo usuario en CDS no puede ver los datos. Claro, porque en el CDS necesita tener sus propios roles. Correcto. Para poder trabajar con los datos. Si no tiene roles, no va a poder trabajar con los datos, ¿no? Claro, en definitiva el CDS termina siendo un repositorio común que tenés ahí y tiene su propia seguridad, básicamente. Exacto. Sí. Bien, antes de seguir con las preguntas, ahí empezaron a llover preguntas, está bueno esto. Hay una pregunta de Iván Mardones, que está en Chile, dice, ¿qué tan escalable es Power Apps y Power Automate? Mi duda se debe, ya que todo comienza como un pequeño desarrollo y termina en un uso intensivo o el desarrollo de nuevas funcionalidades u otros. Saludos desde Chile. Bueno, si quieren, yo les digo, desde el punto de vista de centro de datos, ¿no? Cuando ustedes usan cualquier producto en la nube, ese producto debe ser capaz de bancarse lo que se le mande, ¿no? No debe, siempre que el diseño haya sido correcto, ¿no? Microsoft tiene un número, digamos, Microsoft tiene que poner el número necesario de recursos detrás de esa que vaya a hacer, ¿no? Incluso cuando se van a hacer cosas que no sean, digamos, que sean muy intensas, como una migración de datos para una salida en vivo, que pueden ser cientos de millones de transacciones, ¿no? Microsoft se prepara para eso. O sea, la escalabilidad no sería un problema. Sería un problema si no hay un diseño correcto y, por ejemplo, en vez de combinar llamadas se hacen por separado o se llega al límite de llamadas de API que es autorizado.
pero fuera de eso no debe haber ningún problema. Sí, eso mismo te iba a decir, Mildo, que justamente lo que hay que tener en cuenta siempre es los conectores que se están utilizando, qué cantidad de llamadas permiten, ¿no? Porque muchas veces ahí es donde está el cuello de botella y no en la capacidad que tenga la plataforma. Porque evidentemente la plataforma es escalable. Y como Sí, estamos tal en cual. una comunidad, perdón, Tony, como dale, estamos dale. en una comunidad técnica, yo diría que no olvidemos que Power Automate tiene un hermano mayor que se llama Logic Apps y que tiene mucho sentido escalar con Logic Apps. O sea, tenemos que tener claro que Microsoft nos está proveyendo de distintas herramientas para que conformemos la solución. Y tal vez bueno, tal vez no. Hay muchísimos casos en los que por coherencia hay que ir a un serverless como Logic Apps y punto. Pasa que como que el consumo, o sea, como que la tarificación es por consumo, pues no es tan sencillo. Ya estamos otra vez con lo de licenciar, que es el cliente te dirá, pero bueno, ¿cuánto me va a costar esto cada mes? Y la respuesta es, chico, ¿cuántas Coca-Colas te vas a beber? Pues tantas como te bebas del minibar vas a tener que pagar. O sea, que aquí el grifo lo tienes abierto y tienes que controlar qué es lo que estás haciendo. Pero no hay que olvidar esto, que Power Automate tiene un hermano mayor y además que todo lo que tú haces en Power Automate lo puedes exportar a Logic Apps. A viceversa no, pero tienes un camino de subir desde Power Automate hasta Logic Apps. Sí, justo con eso quería yo simplemente agregar, en uno de los clientes nos pasó algo de eso, es un cliente que vende antivirus y tiene un alto volumen de licencias diarias, podríamos llegar a decir. Entonces por ahí había veces que me decía, pero fíjate todas las ejecuciones tengo en Power Automate y esto, y lo que tuvimos que hacer para resolver ese problema, bueno, subimos a ese nivel que decís, Tony, pasamos para las Logic Apps, que las Logic Apps resuelven de la misma manera que lo haría el Power Automate, en ese caso muy particular, lo resuelven y las ejecuciones que podemos tener es un poco más grande. Es como que abrimos un universo diferente y también está lo que decís vos, todo el tema del licenciamiento, que es otra estructura, pero sin embargo, haber hecho ese salto de Power Automate a las Logic Apps, importando los flujos para allá, fue para ese caso en particular, fue muy bueno. Es decir, que por ahí, si no escaló, pongámoslo entre comillas, con ese producto, pudimos saltar rápidamente, sin hacer mucho lío, saltar directamente a Logic Apps, y eso empezó a funcionar bien para un alto volumen de procesamiento. Sí, sí, y no es que haya un lío de licenciamientos, que simplemente pasas a consumir un servicio de Azure. Exacto. Como cualquier otro servicio de Azure, no tiene más, es la misma mecánica. Bien, gracias. La próxima pregunta de Jorge Sosa. ¿Cómo se están administrando los permisos de los usuarios en Business Central? ¿Mejoras respecto de NAV para los chicos de RP? O para cualquiera que quiera. Ok, empiezo hablando un poquito sobre eso entonces. A ver, mejoras respecto a NAV. Es una pregunta bastante amplia. Estamos hablando de qué versión de NAV. ¿NAV 2009, 2013, 2015? Pero perdona, Jonathan, si no entendí Sí. mal, lo que preguntas las diferencias que hay en cuanto a los roles. No Sí. la funcionalidad, sino la gestión de permisos. Ok, podemos tomarlo. Si no entendí mal. Puede ser. Yo lo comprendí más por el lado de las diferencias que puede haber entre una configuración y otra. Depende de cómo se interprete la pregunta, puede ser la respuesta. A ver, por mi parte te puedo decir que con respecto a los permisos de usuarios, a las asignaciones y todo, depende de la versión. Digamos que esa parte nunca cambió demasiado. Lo que es NAV 2017 o NAV 2018, la asignación de roles, tanto la creación de roles como los permisos efectivos para los usuarios para que puedan acceder a tablas y demás aspectos del sistema, quedó bastante, digamos, bastante plana, bastante similar a lo que es Business Central con respecto a NAV, desde mi punto de vista. Ok, excelente. La próxima pregunta, y volvemos a las 10 primeras preguntas planteadas antes de la mesa. Los leads, clientes potenciales en CRM Dynamics, son entidades diferentes en Sales y en Marketing. Si yo quiero modificar el formulario que aparece en Marketing, ¿dónde veo la diferencia en CDS? Es una duda frecuente. Bueno, yo agrego mi parte. Bueno, si quieren arranco y le digo, mira, justo también charlamos un poquito hoy en la presentación de marketing. La entidad de cliente potencial es la misma, o sea,
Vos podés trabajar con marketing separado sin tener Dynamics, o podés montar el marketing en la misma base de datos de Dynamics, que ya tiene la tabla o la entidad de clientes potenciales. Se utiliza la misma. Es la misma. Si vos trabajás dentro de marketing, la entidad como tal es la misma en una y en otra. ¿Sí? Si vos accedes a Dynamics, vas a ver los mismos datos, y si accedes a marketing, vas a ver los mismos datos también. Ahora, cuando haces cambio de formulario y esas cosas, ahí entro un poquito en duda y los chicos seguramente me van a poder salvar, pero si yo hago un cambio en Dynamics, yo creo que ese cambio también se pasa en marketing. No he visto que marketing tenga una configuración para decir, elijo estos formularios, sino que he visto, elijo toda esta entidad completa para tenerlo, ¿no? Sí, ahí lo que te agrego es lo siguiente. Lo que pasa mucho es que vos haces ponele un formulario para field service, ¿no? Por ejemplo, que lo podés ver también desde otras entidades, desde otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que hay entidades específicas que son de un módulo y que en otros módulos o se ven como solo lectura o no se ven esos campos, ¿no? El lookup, el campo lookup. Te aparece el formulario que creaste, pero esos campos no te aparecen porque pertenecen a un lookup de una entidad que no está en el módulo que tenés licenciado, ¿no? En la app que tenés licenciada. Entonces, eso sí me ha pasado, de armar el formulario y decir, bueno, perfecto, armé un formulario que tiene todo. Y lo armé con un usuario que tenía varias licencias y que podía ver varias apps sin ningún problema. Claro, cuando ese mismo formulario lo ve otro usuario que tiene solamente un módulo, que ve, por ejemplo, el de Sales, no va a ver lo de Field Service, las entidades específicas de Field Service, ¿no? O las entidades. Eso es lo que no ve. Pero el formulario sí lo ve. Lo que sí me tocó y que creo que fue un cambio complicado al salir el módulo de marketing es que veníamos, o muchos o algunos, veníamos acostumbrados de manejar un prospecto como una persona o una empresa. Cuando implementas marketing y quieres seguir teniendo ese modelo, es distinto, porque marketing al prospecto lo ve como ese negocio potencial con alguien. Ya no es alguien, es un posible negocio con una persona. Entonces, cuando quieres hacer un journey, por ejemplo, pues ya no lo puedes hacer hacia prospectos. O lo haces nada más a contactos o a cuentas, porque el prospecto o el lead es ese negocio potencial, o sea, ya no lo ven como una persona. Y entonces ese cambio como de concepto, pues en una implementación me tocó que fue complicado, que un cliente venía acostumbrado de hacer sus campañas y sus email marketing a clientes potenciales y ahora no lo podía hacer, porque tenías que terminar tu segmento con la entidad de contacto. Entonces, todos tus prospectos o los convertías a contactos o les relacionabas uno para poder lograrlo. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado cuando vayamos a implementarlo en una organización que ya tiene años trabajando con Sales. Yo mi recomendación por la experiencia de que yo he pasado de tener pelo a no tenerlo sin pasar por las canas, por todos los líos que me he encontrado con las implementaciones de CRM, es que arrastramos un problema conceptual entre lo que es un lead y lo que es un prospect. Realmente, si nosotros miramos en la entidad cuenta, veremos que en los tipos de relación hay un tipo de relación que dice cliente potencial. Y aquí tal vez está un poco la respuesta de todo. Desde mi perspectiva, la recomendación que yo hago en todas las implementaciones es que la entidad clientes potenciales para mí es un cajón desastre para tener información no cualificada. Y cuando la información cualifica, directamente la paso a una estructura de cuentas y contactos con un tipo de relación de cliente potencial. Entre otras cosas, porque a nivel no del módulo grande de marketing, sino si yo quiero utilizar con la pequeña funcionalidad de marketing que tiene Sales, quiero utilizar clientes potenciales, solo los voy a poder utilizar para componer listas de marketing. Pero yo no voy a poder crear una oportunidad
contra un cliente potencial. Para poder crear una oportunidad necesito previamente haber cualificado en cuenta y contacto. Esa sería un poco mi visión. Es muy conceptual. El cliente potencial para mí no existe. Es un cajón desastre para tener información no cualificada. Cuando la información ya cualifica, la paso a estructura de cuentas y contactos en estado cliente potencial. Un poco lo que pasó de acá es que, y acá estoy de acuerdo también con Sergio, que digamos, desde hace muchos años siempre se dijo que el lead, cliente potencial, era como lo que decía recién, lo que decía Tony, un cajón desastre, ¿no? Que decía, bueno, ahí, pero también podía sobrevivir un tiempo largo, o sea, podía estar mucho tiempo sin terminar de calificarse y se podían hacer campañas, se podían hacer muchas cosas. Y la idea era, no ensuciamos la base de datos con los contactos que ya tenemos calificados. O sea, esa era un poco la idea, pero ahora vemos que el módulo de marketing no funciona así. Entonces, la verdad que es un dolor de cabeza para todos. Pero es que yo me he encontrado implementaciones en las que a alguien se le ha ocurrido crear una relación entre contactos y clientes potenciales para hacer que el cliente potencial tenga también los contactos, ¿no? Y esto es real, esto lo he vivido, ¿no? Y eso demuestra cómo la cantidad de cosas que se pueden hacer mal trabajando sin pensar lo que haces. Cuando ves esto, claro, ¿por qué crear una relación de contactos? Cuando no existían las conexiones, ¿eh? Pensad que yo estoy desde la 1.2. Pues evidentemente, porque como que el ciclo de vida de ese, vamos a llamarlo cliente potencial, que yo no lo llamo cliente potencial, como que era largo, pues bueno, tengo varios contactos y ¿cómo lo hago? Pues nada, me creo una relación entre contactos y clientes potenciales. El modelo de datos de excursión. Ahora, incluso el tema de contactos está ligado también, y siempre volvemos a caer al mismo tema, ¿no? Está ligado al licenciamiento. O sea, una vez que tú metes a un segmento y a una campaña a un cliente, pues ese contacto pasa a ser parte de los números de tus clientes que estás marketeando. Entonces, también va por ese sentido el poder controlar ese licenciamiento y poder darle un volumen, ¿verdad? Pero sí, nada más hay que tener pues como ese cuidado de cambios de concepto. También creo que tiene que ver un poco con la traducción, el de decir lead, y la traducción es cliente potencial. O sea, ya cliente y inmediatamente le pones a una persona el papel, ¿no? Y no es tanto ese negocio potencial. Ok, vamos para la próxima pregunta. Sería de que nos enviaron también la encuesta que pasamos a los asistentes. ¿Qué recomiendan cuando tengo varias listas de SharePoint, 15, colocaron el número 15, que me alimentan mi formulario por Power Apps y esto hace que tarde un poco iniciar mi aplicación? Ahí lo que supongo que está diciendo es que está con un Power Apps Canvas y que le tarda en iniciar. Bueno, hay una función específicamente para lo que es carga así masiva de datos, que es concurrent. Lo que le dices es que haga en forma concurrente la carga de datos. Entiendo que le está pasando eso, ¿no? Que si no se pone concurrent, lo que hace es que lo hace de forma secuencial, ¿no? Va cargando una entidad, la otra entidad, va a las listas estas de SharePoint, la va cargando en forma secuencial. Se pone concurrent y lo hace, digamos, con hilos, ¿no? Por separado. Eso es lo único que se me ocurre que podría llegar a mejorar la performance. Si es que realmente tiene que cargar todo al inicio. Por eso también es un tema de diseño es ahí, ¿no? Hay que ver si realmente tiene que cargar todo al inicio y después ir cargándolo, o tener utilizar la capacidad de utilizar colecciones, o incluso si lo va a utilizar de dispositivos móviles, por más que no quiera implementar la capacidad offline, podría tenerlo en un dispositivo móvil, datos que no cambian mucho, ¿no? Datos maestros que nos cambian mucho, podría tenerlo ahí para que inicie más rápido. Habría una segunda recomendación que sería ir planteando que SharePoint no es un modelo de datos,
Y lo suyo sería que empezara a evaluar la persona que ha hecho esta pregunta el uso del CDS nuevo, el CDS Elite de Oakdale, ¿vale? Porque ahí tienes un modelo de datos que es el futuro de cómo se va a trabajar desde tanto las Canvas como las pequeñas Model Driven, y no va a tener estos problemas. SharePoint nunca ha sido un modelo de datos. Lo que ha ocurrido es que en el momento en el que Microsoft hace que el conector de SQL sea un conector premium, los desarrolladores se encuentran que para tener dónde poner los datos, pues SharePoint. Después Microsoft lanza el Microsoft List, pero claro, Microsoft List sigue siendo SharePoint. Lo llames como lo llames, aquello técnicamente es SharePoint y no es el camino. El camino bueno es que pruebes desde Teams, pruebes el Project Oakdale, llamar a Power Apps desde Teams, y que analices lo que puedes hacer desde ahí y verás cómo la performance aumenta. Tiene mucho futuro lo de Oakdale, mucho futuro. Correcto. Ok, bien, tenemos 30 minutos para cerrar, nos faltan unas 7 preguntas. Ahora vamos a ir para Power Virtual Agents. Sería para Mayra o quien quiera apuntarse para contestar. ¿Cómo un PVA puede tomar la información Dynamic Sales, por ejemplo, tomar datos de clientes para dar una respuesta? ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Virtual Agent, bueno, pues tiene este conector de Power Automate que nos puede ayudar a consumir uno de los flujos que están en Power Automate y de ahí poder obtener datos prácticamente de todos los conectores que tenemos disponibles y regresar un resultado hacia Power Automate. Hay una acción que se llama Call Action o llamada de una acción y ahí van a aparecer todos los flujos que estén con un paso inicial de tipo HTTPS, o si lo creas directo desde ahí, ya te lleva a un template que tiene inicio y fin para consultar y devolver datos. Correcto, y hay incluso por ahí hay cosas publicadas por la red con algunos ejemplos de cómo acceder a los datos de CDS desde Virtual Agents. Ok, perfecto. Gerardo nos pregunta, tal como comentaron sobre el hermano mayor de Power Automate en Azure Logic App, ¿tenemos hermanos mayores o más potentes soluciones o productos para Power BI, Power Apps o Power Virtual Agent? Gracias por los valiosos aportes. A Power BI no le hace falta ningún hermano mayor. Eso ya lo podemos tener claro. Al menos es el mayor de la casa. Porque es el mayor de la casa. Ya. En lo demás no me meto porque, sinceramente, no sé si hay algún servicio en la Power BI lo único que diría es que tal vez la mayoría tienen la licencia Pro. Cuando se pasan a la otra licencia, la Premium, ya cambia completamente el panorama. Y, eso sería el hermano mayor, nada más, pero es un tema de licenciamiento. Y para Virtual, les quiero pensar que es Virtual Agent, no un hermano mayor, pero sí un brazo que nos permite extenderlo, que sería Bot Framework. ¿No? Con Bot Framework nos permite generar muchas tarjetas personalizadas para mostrar datos bastante visuales. Entonces, un hermano mayor no, porque ambos tienen su funcionalidad, pero Bot Framework nos permite extender Virtual Agent. Correcto. Ok, perfecto. Y de Power Apps. Sí. Perdón, adelante, Mayra. Seguí, Sergio. No, seguí. Y de Power Apps, la verdad es que tampoco creo que hubiera un hermano mayor. Pudiéramos decir que serían las aplicaciones primarias, ¿no? Porque hay mucha propiedad intelectual que Microsoft ha desarrollado y ese sería como el plus que tendría las Model Driven Apps. Y si habláramos de Model Driven Apps, ¿verdad? Pero bueno, de las Model Driven es, como comentaba Esmildo, el sistema ya escala. O sea, no tienes que preocuparte. Es un sistema que puede escalar. Hay por ahí implantaciones de una burrada de usuarios que están empleando exactamente la misma tecnología que una implantación de 5 usuarios, ¿no? Es esta democratización que se ha conseguido porque tú te olvidas de cómo escalarlo. Esto, los señores de Microsoft son los que lo hacen. Tú te despreocupas. Ok.
Y con perfecto. respecto a las Canvas, quizá ya, bueno, hablando más a lo mejor de Power Apps, Canvas App para los móviles, ya irte a aplicaciones nativas de móvil, si no te sirve lo que Bueno, tal tienes vez en el Power paso Apps. intermedio sería usar Xamarin o algo de esto. Sí, Xamarin, que al final, bueno, al final te genera las aplicaciones que son, digamos, nativas Nativa. para iOS y Android. Ok, Sí, de perfecto. acuerdo. Pasemos a la siguiente. Ya hemos escuchado hablar sobre el proyecto Oakdale y cómo Power Apps y el Common Data Service se integran en Teams. ¿Qué ventajas tenemos con esto? ¿Cómo lo ven desde su punto de vista? Ahí Tony vas a decir algo, ¿no? Bueno, no, es que a ver, yo con el Oakdale, desde el primer momento, bueno, dejando de lado cuando salió Dataflex, que me llevé no sé, unos 15 días antes de que se anunciara la creación bueno, la presentación del producto, llegó a través de las convocatorias de PGIs, de MVPs, llegó una que hablaba de un producto que se llamaba Dataflex. Yo me metí a buscar Dataflex y vi que era una compañía que realmente desarrolla una solución, o sea, tiene un sistema para hacer low code y yo pensé, joder, Microsoft ha comprado a esta gente y ahora en lugar de Power Apps vamos a tener que utilizar esto. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Claro. Oakdale, simplemente lo que he comentado antes, es CDS, pero con ciertas limitaciones. Es un CDS más pequeño y es un CDS que lo bueno que tiene es que lo tienes de serie en cualquier Teams, con lo cual tienes un modelo de datos para cualquier Teams con ciertas limitaciones, pero se va a poder escalar a CDS. Esto sí que está anunciado, que tú puedes empezar con Oakdale y puedes tirar a CDS. Y también han hecho recomendaciones de que si algún ISU, algún desarrollador quiere hacer algo utilizando CDS para después hacer un download hacia Oakdale, que recordemos que tenemos que utilizar el CDM, que eso tiene que estar muy claro, que dentro de Oakdale no van a estar todas las entidades que tenemos en los modelos de Dynamics. Puedes coger CDM con el modelo básico y utilizarlo. Todavía no sé cómo lo harán para poder bajar estos desarrollos, pero bueno, Microsoft está trabajando en ello. Vi también por ahí un post de alguien que había entrado como que la API está cortada y no se pueden hacer la API y no se pueden hacer cosas. Alguien se metió por ahí y le dio un error que decía CDS Elite no sé qué. O sea, que parece como si el nombre realmente, el nombre interno que están utilizando en Microsoft sea CDS Elite. No lo sé, es especulación. Y aparte creo que es un paso hacia arriba viendo toda esta telemetría a la que tiene acceso el fabricante, de decir, a ver, ¿cuántas aplicaciones están siendo desarrolladas sobre SharePoint? Porque viene dentro de Office, pero sabemos que no es la opción, no es el camino a seguir, y que también por otro lado, pues hay mucha gente que dice, oye, es que el performance o la facilidad, o incluso la arquitectura interna, dice, bueno, hagamos un paso intermedio entre lo que es el deber ser, que es CDS, y SharePoint. Entonces sacan un producto intermedio. Entonces, obviamente, todos vámonos para allá. Tienes las ventajas de trabajar con el modelo de datos común y sigue estando dentro de la familia de Office. Sí, y lo pones dentro de, perdón, y termino, lo pones dentro de un entorno como Teams que por las circunstancias actuales ha subido a una barbaridad de millones y millones de usuarios y estás dando acceso a una maravilla tecnológica sin un coste adicional. O sea que para mí es de las cosas más importantes que ha hecho Microsoft, no este año, no, en bastante. Yo con esto soy muy maniático, ¿no? Y esta es una de las cosas que creo que es más trascendental de lo que ha ocurrido en Microsoft. Después del nacimiento de Teams, es el Oakdale, para mí. Sí, tal cual, tal cual. Y además viene a solucionar un poco lo que comentabas antes, comentaban todos, esto de que se está usando mucho SharePoint por un tema de licenciamiento. Esto también ahora, con cualquier licenciamiento que tengas de Office 365, ya te lo abre. La verdad que para muchos usuarios y muchas empresas va a funcionar muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Seguro. Ok. Siguiente pregunta de Ramiro. En mi empresa me pidieron hacer un flujo que tome datos de cumpleaños y envíe un mail al cumpleañero en su día. Actualmente los datos de cumpleaños
están en un Excel donde me recomiendan que suba los datos para consumirlos. Es la pregunta. ¿Dónde me recomiendan que suba los datos para consumirlos? CDS, lista de SharePoint o qué otro lugar? Bueno, yo hago una recomendación. Hay cierto tipo de necesidades básicas que se pueden resolver alojando los datos en SharePoint y este caso de uso perfectamente clasifica para guardarlo en SharePoint. Yo no me iría a desgastarme en desaprovechar la capacidad de CDAs cuando bien pudiéramos construir allí una solución más transaccional. Entonces, para mí, SharePoint está más que bien. Ok, perfecto. Otra pregunta viene de Franco Viotti. Quisiera realizar una consulta con respecto al uso de datos en los diferentes entornos a la hora de instalar las diferentes aplicaciones de negocio. Sí, ahí quería hacer una pregunta, no sé si me escucha bien, Kailen. Sí. Perfecto. Mi consulta iba referida al uso de datos en los diferentes entornos a la hora de instalar las aplicaciones, que cuando uno quiere crear un entorno y Microsoft no ve cuántos entornos uno tiene creados, sino la capacidad, donde si uno está pasado de capacidad no te permite crear un entorno nuevo y necesitas de 1 GB disponible. Ahora mi consulta es, uno instala diferentes entornos y después a medida que va adquiriendo nuevas licencias, va agregando diferentes aplicaciones, y Microsoft con las aplicaciones, ¿sí?, no incluye almacenamiento extra. Entonces, ese almacenamiento empieza a pasarse y a cada vez estar más en rojo. ¿Se sabe si en algún momento qué va a pasar esto? Si en algún momento se va a empezar a cobrar, ¿cómo es? Porque verdaderamente es muy importante a la hora de saber si se pueden seguir instalando aplicaciones o sumando, porque cada vez ese uso de datos, no me refiero ni a la base de datos de archivo, nada, sino propiamente el uso de datos de las aplicaciones, uno ya está en rojo. Entonces quisiera saber si se sabe cómo se va a manejar ese tema, o si Microsoft va a seguir dejando que estemos siempre en rojo, pasados, digamos. Eso, ahí apuntaba mi pregunta. Gracias, Kailen. No, definitivamente no va a ser para siempre el que estés sobrepasado en datos y no suceda nada, ¿no? Yo creo que eso va a tomar cierta cantidad de tiempo, pero tarde o temprano. ¿Perdón? Sí. Pero tarde o temprano, pues tendrá un costo. Ahora, el agregar usuarios con licencia sí agrega cantidades distribuidas en los 3 rubros, que es data, file y log. Cada usuario, dependiendo de la licencia, agrega más o agrega menos megabytes a tus 3 secciones de espacio en disco. Sí, y ahí eso todo es correcto. Igualmente, sí va a haber un momento en que no van a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Si ya exceden el espacio permitido. Quizás pronto hayan nuevas noticias sobre eso. Hoy por hoy hay ciertas cosas que ya no pueden hacer. Por ejemplo, no pueden copiar entornos, necesitan por lo menos 1 GB libre para copiar entornos. Hay ciertas cargas de datos que no van a poder hacer. Incluso hay ciertos trabajos de borrado que no van a poder hacer. O sea, se puede complicar un poco la situación. Igualmente, si vas al Power Platform Admin Center, ahí puedes ver si tienes una cuenta de administrador global, si eres Global Admin, ahí puedes ver todos tus ambientes. ¿Ok? Que eso responde un poco a la primera pregunta que hiciste, ¿no? Ahí sí los puedes ver, pero necesitas el rol indicado para poder verlos. Y con los datos puedes tener, digamos que tienes muchas opciones. Por ejemplo, tú tienes en Dynamics, tienes Data Export Services, también está el Azure Data Lake, donde tú pudieras mover algunos de esos datos al Azure Data Lake
y dejar en tus aplicaciones los datos más necesarios, los que más uses, ¿no? Y puedes tener vistas específicas, ya sea de reporte o vistas transaccionales, que vayan al Azure Data Lake y traigan esos datos cuando así lo requieran. Un ejemplo es tener datos de nada más 1 año, 2 años, ¿no? No tener 10 años de datos, cosas así. Y aquí hay un tema en el que SharePoint sí que me parece genial, que es, por ejemplo, que parece mentira, pero todavía mucha gente no lo ve, es extraer simplemente los adjuntos de los correos electrónicos y subirlos a SharePoint. Porque el espacio que vas a consumir en SharePoint tienes mucho más espacio disponible y a un precio muy inferior. O sea que una de las buenas prácticas es utilizar SharePoint para lo que se tiene que utilizar SharePoint. No, y además, Tony, creo que, por ejemplo, los que venimos de una versión, yo 3, tú 1, donde anteriormente los ambientes costaban, si no mal recuerdo, como $500 por mes. Sí, una barbaridad. Al modelo que hoy tenemos, de decir, me compro 1, 2 o 3 gigas por menos dólares, o sea, claro que el modelo lo ves con ventajas, ¿no? Probablemente alguien que llegue y diga, oye, es que necesito comprar más espacio, es de locos. Pues imagínate que hubiera pasado si hubieras estado en las versiones anteriores, donde era mucho más sí, tener una organización era esto, $500 por organización. Ahora creas las organizaciones gratis. Lo que necesitas es tener espacio para poderlas alocar y en función de lo que consumas. Pero es que antes, simplemente para tener una sandbox, una triste sandbox en la que hacer pruebas, tenías que pagar $500, claro. Es que estamos muy bien, realmente. No, y yo me he metido un poquito en esta plataforma de bajo código de la competencia, y la verdad es que es carísima. Carísima, ¿por qué? Por el valor que me ofrece. No. Estuve navegándolo y no puedo hacer nada, o sea, nada. Y tengo que pagar $10. O sea, no. Me vengo a Microsoft y veo por la misma cantidad lo que puedo hacer y es unas 200 veces más lo que puedo hacer. Y ya lo he probado. La licencia al final es una commodity, es que y hay que entender, yo cuando estoy con clientes, como que en mi rol me toca hablar con todos los niveles, siempre lanzo este mensaje, la licencia es una commodity, a mí que la licencia cueste 80 euros o cueste 120 euros, yo lo entiendo, simplemente lo entiendo, porque es una commodity, el problema no está en la licencia, el problema es el valor que te aporta el utilizar esa herramienta dentro de tu solución. Hay a quien le cuesta mucho entender esto, pero, chico, esto es hacia dónde vamos y esto viene de serie con la infraestructura encima y simplemente cuántas quieres hoy y cuántas quieres mañana. Muy bien. Ok, perfecto. Ahí les comento que tenemos 15 minutos para finalizar la mesa. Les pediría que las respuestas a partir de entonces fuesen lo más objetivas posible. Confirmen si me escuchan bien. Parece que yo estoy teniendo problemas de conectividad. Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, perfecto. Sí. Pregunta de José Acerba. A través de Power Virtual Agents, ¿puedo realizar un llamado a una app REST apoyado con Power Automate y retornar el objeto JSON como respuesta? También conocer si hay que hacer algún trabajo en Power Automate para retornar solo strings o desde Power Virtual Agents puedo trabajar con JSONs para adecuar la respuesta. Me gustaría saber qué quieres hacer, J. porque vaya lío. Lo que es un hecho es que puedes llamar a un API desde Power Automate, sí. Puedes recibir un JSON, sí. Lo que vas a regresar a Virtual Agent es un string, no un JSON. Porque acuérdate que Virtual Agent es la capa que le presentas al cliente. Entonces, un JSON al cliente, pues no le va a decir nada. Ahora, ¿quieres regresarlo en una tarjeta bonita y que tenga un formato, que tenga iconos? Entonces necesitas Adaptive Cards de Bot Framework. Correcto. Sí, tal vez no me hizo explicar. Buenas tardes. Sí, ciertamente, supongamos este ejemplo, ¿no? Tengo un bot donde yo voy a conectarme a unas APIs que están expuestas. Una empresa tiene sus propias APIs y el bot va a consumir esas APIs. Bien,
a ver, como no he usado Power Virtual Agents, yo quiero hacer la semejanza, porque sí he desarrollado bots con .NET, ¿no? Si yo llamo a esas APIs, desconozco o desconocía que puedo hacer llamados directamente de Power Virtual Agents, esa API me retorna un objeto JSON. Supongamos que dentro de ese objeto hay muchos atributos que yo tengo que presentar de forma ordenada a quien está usando el bot. Ahora, lo que yo quería conocer es cómo yo puedo seleccionar cada uno de esos atributos de ese objeto JSON que me retorna, si me viene solo un string o si me viene... el punto es que desconozco cómo recibo la respuesta cuando yo hago ese llamado a una API. Eso básicamente es la hago una llamada a una API y lo que quiero saber es cómo de Power Virtual Agent tengo una API expuesta que dice qué sé yo, sí, te escuchamos un poco entrecortado, pero la respuesta es la misma. Nuevamente. La respuesta es la misma, okay. O sea, tu consumo es consumir el API a través de Power Automate, consumir el JSON, administrarlo y devolverlo ordenadamente como un string hacia Virtual Agent. Si le quieres dar formato más allá de un texto, necesitas Adaptive Cards y eso lo haces a través de Bot Framework. Y Bot Framework lo vas a extender para Virtual Agent. Entonces, esas palabras que te he dado, si lo buscas, necesitas hacer una búsqueda en Internet para encontrar toda la información relacionada y empezar a trabajar con esos elementos. Ok, gracias, Sergio. Ahí nos dijo José, perfecto, lo que debo enviar son strings. Ok. La próxima pregunta, en general, para las empresas que tienen o que están pensando en implementar Dynamics 365 CRM o ERP, sabemos que muchas veces el cambio produce resistencia en algunas personas. ¿Cuáles son, según su experiencia, las mejores prácticas para adoptar la herramienta en nuestras organizaciones? Hay muchas. No voy a decir nada porque si no, no acabo. O sea, te digo, creo que por ahí, lo que yo creo que resume todo esto es entender primero con quién estás trabajando, o sea, conocer a tu gente, ¿no? Y cómo está trabajando hoy día. Y en base a eso, ir poniendo milestones, ir poniendo hitos de adopción, ¿no? Y ir controlándolo, pero sobre todo que ese control se nota también que está involucrada la alta gerencia, ¿no? Entonces, con eso vas asegurando un poco la adopción, pero hay que empezar de a poco, ¿no? Yo no creo en los proyectos de Big Bang, de esos de que llegas y dices, bueno, a partir de hoy comenzamos a trabajar con todo el CRM completo, de punta a punta, y no, la verdad que eso nunca lo vi que funcione, o sea, básicamente. Pero bueno, hay un montón de cosas. Solo un truquito, no restringamos los roles del primer día al máximo. Porque si empiezan los usuarios con, es que esto no, aquí no puedo entrar, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo ver. El tema de los roles, tengamos definidos el modelo de datos y tengamos definido el modelo de seguridad, pero apliquémoslo en base a que vayamos avanzando. Porque si el primer día empezamos con que aquí no entro, aquí no entro, aquí no entro, estamos perdidos. Es buen consejo. La próxima pregunta, se nos está agotando el tiempo, así que bueno. Hace tiempo que se viene buscando una forma de automatizar la puesta en producción de soluciones de los componentes de la Power Platform y hace un tiempo Microsoft presentó herramientas para poder hacerlo en Azure DevOps. ¿Ya las han usado? ¿Qué ventajas les han encontrado? Yo hasta ahorita, y me corrigen los demás, hay como un conector en Azure DevOps que te permite descargar una solución, descomprimirla para mandarla a tu GitHub o cualquier repositorio de datos, compilarla de nuevo y subirla a un ambiente de producción. Según yo, esos son los únicos pasos que hoy en día tenemos, pero puedo estar equivocado. ¿Alguien que me confirme? Yo no tengo ni idea, porque no bajo tan profundo. Ya, eso es lo que yo he visto en Azure DevOps,
creo que hay mucho potencial, pero todo lo que tiene que ver con las soluciones administradas, no administradas, que si agregas los objetos que dependen de uno y de otro, cómo harías un merge entre los diferentes XMLs de las entidades, creo que ese problema aún no está resuelto. O sea, lo que me está ayudando es a decir, ok, todos hagan sus cambios y cuando estén listos, con un botón, bajo, descomprimo, guardo y mando a producción. Sí, pero todos los conflictos que vayan a tener las soluciones, aún creo que esas las vamos a seguir viviendo. O sea, no las va a resolver propiamente la importación. Entonces, hay un camino ya que se comenzó, sí, pero creo que vienen cosas más interesantes todavía. Ok, gracias. Para finalizar nuestra mesa de expertos, que va a quedar con un gusto de más, o sea, que siguiésemos, ¿no?, a algunos minutos más, pero no podemos para cumplir con la agenda. Gerardo nos pregunta, con tantos y diversos productos de la casa de Microsoft, con un habitual rebranding con algunos productos, ¿cómo podemos abordar una solución coherente y válida frente a los requerimientos de un cliente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Muy importante saber un poquito de todo o de un poquito todo? Depende del rol en el que te encuentres. Quiero decir, si tú vas a hacer una preventa, probablemente si vas a un proyecto bastante grande que pueda abarcar RP, CRM y otros productos relacionados, marketing y demás, tendrás que tener conocimiento suficiente de todos esos productos o al menos de que existen todos esos productos para poder ofrecerle al cliente lo que tienes. Ahora bien, si eres el implantador, yo diría que es imposible saber de todo y lo normal es que te especialices en un producto concreto y trabajes sobre él. Yo por eso le pongo Cruz a Finance and Operations. Todo lo contable financiero, no. No, yo creo que por ahí también todo el tema de proyectos, tal cual como dijo Juan Antonio, tenés que ver cuál es el rol. Sé que hoy por hoy se está promocionando mucho todo lo que es el rol del arquitecto. El arquitecto por ahí, si bien no tiene puede no tener o puede tener conocimientos muy profundos en algo, siempre va tocando y va conociendo algunas cosas. Algún poco de esto para decir, por ejemplo, esta solución o esta integración, en vez de hacerla con Power Automate, a lo mejor montó un proceso en Azure, una Logic App, una Azure Function, dependiendo de lo que sea. Hoy por hoy yo creo que ese perfil es uno de los que más éxito está teniendo para poder colocar dentro de los equipos. Incluso vieron que Microsoft hasta sacó certificación y todo al respecto. Y en la propia, cuando uno va estudiando para la certificación, va diciendo, bueno, el arquitecto tiene que conocer para poder dar las recomendaciones. No va a ser experto en absolutamente todas las tecnologías, pero sí va conociendo y va tomando puntos. Sabe algo de Azure, sabe algo de Dynamics, sabe algo de esto, aunque puede tener una especialización, no sé, en todo lo que es la parte de ventas y atención al cliente, por ejemplo. Pero sabe que determinadas integraciones, tal vez con un SAP, la puede hacer de tal manera, de tal otra, o recomendar un desarrollo, recomendar alguna tecnología. Sé que ese rol tendría que conocer algunas cosas, pero no en profundidad, porque tendríamos que ser robots para aprender absolutamente todo lo que hay disponible, ¿no? Entre Microsoft y no Microsoft, muchas veces que hay que integrar. No, incluso, como decíamos, hay un poco con los años te vas haciendo de algunos trucos y ya vas viendo, digamos, por dónde viene, ir viendo constantemente los roadmaps que se van publicando, ir estando, digamos, al tanto de todo lo que Microsoft está teniendo como visión, hacia dónde va, ¿no? Y ir llevando tus diseños de arquitectura hacia esos lugares, ¿no? Ahí vi que había muchas preguntas, por ejemplo, en el chat de on-premise, y yo estoy de acuerdo con que hoy por hoy no recomendaría una arquitectura on-premise, por ejemplo, porque sabemos que no va por ese lado, digamos, el futuro. Entonces, ese tipo de cosas creo que también hay que tenerla muy en cuenta. Ok, y la última pregunta, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para hacerlas todas, y qué bueno que la audiencia participó muy activamente. Microsoft ha hecho cambios en los exámenes de certificación de Dynamics 365 y Power Platform.
cómo afecta esto a consultores y partners? A todos. Silencio. La vida sigue y nos tenemos que reciclar y esto no va a parar. O sea, esto va a seguir cambiando y seguirán habiendo nuevas certificaciones y unas caducarán y otras se renovarán. No, yo creo que la respuesta es que simplemente aquí no nos podemos dormir porque los martes y los jueves nos reinventamos. O sea que de hecho, esto no para. Las últimas certificaciones que yo he obtenido vienen ya con fecha de caducidad, que entiendo que las competencias como partner ya no pueden contar con esas certificaciones que vienen caducadas. Por lo tanto, hay que seguir día a día formándose, certificándose y aprendiendo. Exactamente. De hecho, Sí, es que creo que en septiembre fue que lanzaron, no, en agosto creo que lanzaron las beta de certificaciones beta, pero ya te están diciendo que las anteriores caducan ahora en nada, entonces hay que hacer la beta. Es la única que queda. Sí, y es que ya el modelo de on-premise, por ejemplo, te permitía presentar cuando salía el producto y en 3, 4 años que volvió a salir el otro, pues era válida. Pero ahorita, de 6 meses a tu examen, ya hay cosas que son nuevas, productos y soluciones nuevos. Entonces, tienes que mantenerte ese ritmo. Ok, perfecto. Bueno, mesa de expertos, muchísimas gracias. Gracias, Tony. Gracias, Juan, Alberto, Jonathan, Sergio, Mayra, Alfredo, Esmildo, que tuvo que salir, creo que no está acá, se fue a otra reunión. O sea, gracias a todos, gracias a todos. Seguramente va a venir una segunda jornada técnica, no sabemos cuándo, en 2021. Y bueno, si quieren aportar algún tip final muy corto para la audiencia, porque finalizamos ahora la mesa. Gracias a vosotros y un excelente evento y una iniciativa muy chula. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día y buena tarde. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias. Chao. Nos vemos la próxima. Buenísimo.